Buenas noches, hermanos. Somos la Iglesia de Pan de Vida y esto es Taller de matrimonios, hermanos, nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes en este taller, eh, esperando que esta palabra que Dios nos tiene preparada hoy dé mucho fruto y quite muchos velos, porque sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta noche, como ya saben, es honrando a tu esposa. Bueno, antes de empezar con la palabra del Señor, vamos a orar. Les pedimos, cerremos nuestros ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que es el quien dirija la palabra del Señor. Okay. Bueno, Padre mío, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más de poderte servir, Señor, Padre. Una oportunidad más, Señor, de poder seguir tu consejo, de escucharlo primeramente, Padre, y de ser capaz, Señor, tener la cordura, Señor, tener la conciencia, Señor, Padre mío, para que tú, Señor, obres en nosotros, Padre, y podamos mejorar, Señor, nuestras relaciones de pareja, Señor. Padre, porque qué mejor consejo que venga de ti, Señor. Padre mío, ¿quién mejor tú, Señor? ¿Quién mejor que tú, Padre, que es quien fundaste la base del matrimonio? Esta noche, Espíritu Santo, te pido, toma, Señor, Padre, toma la voz de mi esposo, Señor, la mía, Padre, para que el Padre pueda hablarle a todos los matrimonios, a donde Él quiera alcanzar a todas estas parejas que han decidido seguir a Cristo. Te damos las Amén. gracias, Espíritu Santo. Es tu obra, Señor, no la nuestra. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, hermanos, el texto base de esta noche va a ser el libro de Efesios. Efesios 5, versículos 25 al 29. Bueno, esa es la bendita palabra del Señor. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta es palabra del Señor. Así es. Hermanos, en una encuesta que se realizó, se le preguntaron a varias personas cuál creían que era el propósito del matrimonio. Y las respuestas las más comunes fueron las siguientes. Muchos comentaron evitar la soledad, otros casarse para tener hijos, otros para tener relaciones sexuales legítimas y otros más para mejorar la economía. Bueno, hoy vamos a desmentir esas falsedades, ya que se cumplen estas se cumplen, pero el propósito del matrimonio realmente no es ese. La gente vive con mucho tiempo preparando una boda. Hemos visto con conocidos, con familiares, que cuando alguien se va a casar, tienen mucha gente, incluso se acerca, y entre todos, con mucho tiempo atrás, hay consejos y todo para preparar esa fiesta, esa boda. Sin embargo, ¿cuántos son los que se preparan para tener un matrimonio, un buen matrimonio? Realmente pocos hacen eso. No hay quien se encargue de prepararse para un matrimonio. Bueno, hay una creencia general que cuando uno se casa, uno va a vivir feliz para siempre. Lo hemos visto en novelas, en películas y en cuentos. Y siempre es la ilusión de toda mujer llevar esa idea, ¿verdad? Mas no hay, digamos, consejos buenos
en donde se le indique que, o sea, el matrimonio no es vivir feliz para siempre, o sea, porque pues sabemos que una vez que termina la ceremonia, realmente ahí es donde inician los problemas, ahí es donde comienza el matrimonio. Ahí es. Aquí es porque cuando uno se casa, uno entra en un pacto con Dios y con la esposa. El matrimonio no existe para acostarse y ser felices. Para eso no creó Dios el matrimonio. Muchos van con esa idea. Muchos dicen que cuando se casaron empezaron los problemas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas, varones? No, yo era feliz hasta que tuve de novio, pero una vez que me casé, ahí comenzaron todos los problemas, se me vinieron encima. Una de las trampas del enemigo me viene a la mente, amor, que incluso de cristianos hemos escuchado que dicen que se les invita a que ordenen sus vidas, o sea, que legalicen su unión matrimonial. Y muchos dicen, incluso del mundo, dicen, dice, no, 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 dice, yo sí estoy bien con mi esposa, o yo estoy bien con mi esposo, o con mi marido, ¿no? Dice, porque he escuchado de familiares y amigos que apenas se casan, dice, y se casan, se legalizan su matrimonio, ya antes del año ya truenan. Entonces, esta es una trampa del diablo, hermanos, que te hace creer que si te casas, si legalizas tu matrimonio, entonces eso se va a romper tu matrimonio, enseguida te vas a divorciar. Entonces, tengan cuidado porque esa es una de lo que hemos escuchado mucho, y el diablo pone esas ideas en la mente de las parejas, que si legalizan su matrimonio ya se acabó y viene la caída. Hermanos, la verdadera caída no es que te cases y organices y pongas en orden tu matrimonio, lo legalices. El problema es que no sigues consejo, que no, como dice mi esposo, para casarse pues organizan, llevan su tiempo, pues le ponen mucha dedicación a la fiesta, sí, a la fiesta, pero realmente a lo que deberían ponerle atención es a consejerías matrimoniales, a talleres de matrimonios como estos, a saber qué es lo que Dios quiere, cómo vas a llevar tu matrimonio. Entonces, es ahí el verdadero problema, que si se casan, no solamente es casarse, legalizar, sino conocer la palabra y seguirla y esforzarse todo el tiempo por trabajar juntos, amándose el uno con el otro. Ahora, ¿saben, hermanos, por qué esto que acaba de decir mi esposa es algo que muchos cristianos y del mundo dicen? ¿Y por qué incluso llegan a tener temor de que cuando se casan vienen los problemas? Bueno, porque el matrimonio realmente lo que hace es revela. Nosotros al casarnos hicimos ya un pacto con Dios y con la esposa. Y entonces el matrimonio lo único que hace es revelar todo aquello que traemos, que son estorbos, inmadurez, egoísmo, falta de carácter, quizás falta de perdón, muestra el orgullo, soberbia. Eso es lo que el matrimonio hace, saca a flote, revela. ¿Por qué? Porque ya estás compartiendo tu vida con otra persona y ya no puedes ocultar esa máscara que traías puesta cuando andabas de novio. El matrimonio revela, hermanos. Por eso es que muchos le temen. Ahora, en la Biblia no hay un versículo en el cual diga que el marido debe corregir a su mujer, pero sí dice que debemos de amarla. Está claro y escrito. Mire, en la palabra del Señor nos dice así, nos dice, vamos a Génesis capítulo 2, del versículo de 20 al versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, vemos por qué el varón, los esposos no tenemos la capacidad divina de entender a su mujer, porque como acaba de mencionar mi esposa, aquí en la palabra de Dios, el varón estaba dormido cuando estaba durmiendo, cuando Dios sustrajo la costilla, se la llevó y él empezó a crear a la esposa, a la ayuda idónea. Y la palabra es muy clara, dice la palabra, hizo caer a Adán en un sueño profundo. Sí, o sea, Adán lo durmió, sacó la costilla de Adán, se la llevó y luego dice, tomó una de sus costillas, cerró la carne, y en el versículo 22, en Génesis capítulo 2, dice así, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No dice, y con Adán hicieron a la mujer, ¿verdad? No dice, no. Hizo a la mujer, y luego dice, y la trajo al hombre, se la presentó. Amén. Entonces vemos, el varón estaba durmiendo. Por eso los esposos no van a entender a las mujeres, a las esposas. Y en el matrimonio nos dice que nosotros debemos de amar a nuestra esposa, pero para amarla, como dice en la palabra de Dios en Efesios 5:25, si me lo lees, por favor. Efesios 5:25. Sí. 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es. Tenemos que entregarnos nosotros mismos a nuestras esposas. Tenemos que morir nosotros mismos para nuestras esposas. Y quizás habrá algún varón que diga, oye, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Eso me está pidiendo algo difícil, imposible. No, porque lo dice la palabra de Dios. Y Dios no nos pone cosas que no podamos hacer. Dios, su bendita palabra es sabiduría. Y Dios sabe, es nuestro creador. Por lo tanto, lo que Él nos dice es que sí podemos hacer esto. Entonces, el matrimonio ya no son dos, sino una sola persona. Es una sola carne. Debemos de morir. Recordemos que Cristo nos amó aún estando en delitos y pecados. Cristo no puso ninguna objeción. No, Él se dio a sí mismo. Y si Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, nosotros tenemos que darnos a sí mismo para nuestras esposas. Morir a uno mismo es morir al ego, es morir al orgullo, al egoísmo, es morir a ti, varón, esposo. Para que tu matrimonio camine como Dios manda, debemos de morir a lo que son nuestras propias necesidades y darle la prioridad a las necesidades de su mujer, de su esposa. Es necesario. Solo de esa forma se van a corregir las cosas en su matrimonio. Tenemos que entregarnos para nuestra mujer y santificarnos. El matrimonio es para santificarnos, para santificarlo. Sí, hermanos, pero también no hay que olvidar que también las mujeres, nosotras, también tenemos que vivir para agradar al esposo. También no se vayan a confundir, no estamos hablando de que en el hogar va a haber un matriarcado. No, no es así. O sea, queremos aclarar este punto. El esposo literalmente muere por la esposa, o sea, se sacrifica por ella, por los hijos, por el hogar, ¿sí? Pero asimismo la mujer también tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo es esto? Un ejemplo, el marido se va a trabajar y la esposa pues tiene que levantarse junto con él y si es posible un poquito más o más temprano con él para prepararle el desayuno, hacerle lunch y seguramente la esposa también tiene mucho sueño, pero tiene que levantarse
porque si al marido lo envía bien alimentado, desayunado y lo demás, entonces el marido se va contento porque su mujer le hizo el desayuno, lo atendió, le dio un beso, lo despidió, ¿sí? Y no solo eso, sino que se lleva lunch. Y cuando el esposo esté ya sea almorzando o comiendo en el trabajo, créanme que ellos abren ese lunch y se acuerdan que ese alimento, esa comida que se están llevando a la boca, si fue hecha por las manos de su esposa, hecha con amor. Entonces, hermanas, también nosotras tenemos que sacrificarnos por ellos, ¿sí? De igual forma, ellos también, pero repito, no estamos hablando que únicamente el hombre lo va a hacer, es de ambos, pero tampoco podemos estar pensando, ella lo hizo, yo lo hago, ella lo hizo, yo lo hago. Cada quien tiene que salir y hacer de su parte para que en conjunto trabajemos en armonía. Sabemos que tenemos defectos, pero con amor, hermanos, como mi esposo siempre lo ha dicho, con amor, sí, con comprensión se corrigen, sí, no con gritos, no con insultos, no con críticas, no con reproches, así no, sino con el ejemplo, hermanos, con el ejemplo. Y lo podemos ver muchas veces como Jesús le hacían algo y él no gritaba, él no alzaba su voz, sino que simplemente con el ejemplo, él sosegaba a las personas, las hacía entender que como obraban no estaba bien. Así es, hermano, el matrimonio no es el que hace feliz, el matrimonio no hace feliz a nadie. El matrimonio es para hacerse santos. Esa santidad es la que te va a llevar a la verdadera felicidad. La felicidad sin la santidad nunca va a llegar. ¿Quién, quién es el que santifica el hogar? El que debe santificar el hogar es el marido, el esposo. Por eso somos los sacerdotes. Dios nos puso como cabeza, como sacerdotes del hogar, de la casa. Somos los que santificamos ese hogar y de los cuales somos los pastores de nuestra propia familia, ¿sí? Pastores de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra casa. Y dice, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, en Efesios, si me lees, Efesios 5:26, por favor. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es, hermano, porque el esposo es el que tiene que dar esa palabra. La palabra es la que va a lavar, a limpiar. El esposo debe de dar la palabra, de buscar a Dios. El esposo es el que tiene que orar, debe tener la revelación de su hogar, de saber hacia dónde va, dónde se está conduciendo su hogar, sus hijos. Y Dios se lo debe de revelar, hermanos. Esa es la función del esposo, del varón. Esa es la cabeza. Si sus hijos no son santos, la culpa es del esposo. El papá hace que los hijos crean. La mamá lo que hace es que recuerden. Pero el padre es el que hace que los hijos crean. Es el que da los valores. Y, hermanos, cuando en una familia se dan los casos que una hija se va de la casa, y esto sucede porque el papá fue muy rudo, porque tuvo maltrato, quizás porque tomaba, porque era muy áspero, porque le faltó darle más amor. Esas carencias, las hijas, los hijos, se van a buscarlas en otras personas, creyendo que ahí van a encontrar lo que el varón, lo que el esposo, lo que el padre no pudo darles. Esas son las situaciones por las cuales muchas veces los hijos se van de la casa. Hemos conocido personas que están en la cárcel, mujeres, varones, y las madres son madres cristianas, madres que oran. ¿Y por qué los hijos están en la cárcel? Porque hizo falta la cabeza, porque el varón no estuvo, porque no se hizo responsable.
de la parte que le corresponde, no tomó su rol. Entonces es importante que el varón tome las riendas, el rol, pero siempre como manda Dios, con la palabra de Dios. Y en el matrimonio no es de que haya tú, es nosotros. O sea, no vamos a culpar en algo que salió mal a la esposa o la esposa al esposo. Somos dos en uno. Entonces no es tú, somos nosotros. Ya no hay dos, somos uno. Nosotros tenemos que ir haciendo, somos un conjunto ahora y como tal, con Cristo en medio, debemos de ir haciendo, debemos de ser mejores personas nosotros, y ese es el modelo que van a recibir nuestros hijos. Su mujer debe estar mejor, varón, cuando se casó. Desde el momento que se casó con usted, debe de estar mejor que cuando era soltera. Como matrimonios deben de empujarse, pero empujarse para la santidad, para Cristo, para conocer más de Cristo. Porque nos dice Cristo, la palabra de Dios en Efesios 5:27. Si me lo lees, amor, por favor. Sí, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero, hermanos, así nosotros tenemos que tratar a nuestra mujer. Cuando uno se hace un regalo, se compra una bicicleta, se compra uno un carro, cualquier cosa que uno se compre, trata uno de que sea algo bonito, algo hermoso. Tenemos a nuestra esposa, hermanos, tenemos nosotros que darle a ella la oportunidad de que ella sea de acuerdo a su postura, a su economía, darle su lugar, hermosearla. Debemos, hermanos, de valorarla. Sí, por ejemplo, me llama la atención esta parte que mi esposo dice con respecto a la palabra, que dice así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, hermanos, Jesucristo, esa es la labor de Jesucristo, ¿sí? Él lleva a la iglesia, ¿no? El objetivo de Jesucristo es llevarle al Padre, a la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Y como dice aquí, a presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y si trasladamos esto al plano del matrimonio, el marido debe buscar ayudar que a la esposa se le presente a sí mismo hermosa, se le presente a sí mismo agradable para él. Bonita, ¿sí? Hermosa, gloriosa. Sí, o sea, ¿por qué los maridos dejan de halagar a la esposa o dejan de admirarla? Porque a veces ellos mismos se olvidan de sacrificarse por ella. O sea, por ejemplo, les recortan el presupuesto y ya la esposa ya no se ve como antes cuando eran novios, ¿verdad? Antes, ¿qué hacíamos las muchachas? ¿Qué hacíamos las novias? Llegaba el novio y tratábamos de arreglarnos lo mejor que podíamos porque iba a venir el novio. Y el novio, pues, trataba de hacer lo posible por llegar a la hora, ¿verdad? Pero una vez que se casan, entonces, pues ya obviamente la economía ya no es la misma, ¿verdad? Del varón soltero a un varón casado. Pero ahí es cuando más hermanos, cuando más hermanas, en este caso, tenemos que esforzarnos por vernos bien para él. Porque aquí la palabra dice, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, eso es un error grande de las mujeres casadas, dejarse de arreglar para el marido. Hermanas, ese es el peor error, ¿sí? Si tú te dejas de arreglar, pero también puede ser que el marido te dé lo necesario, ¿verdad? Humildemente te da lo necesario para que tú te busques verte bien lo más que puedas, ¿sí? No solamente en el noviazgo, ahora más, porque ahora ya eres una señora casada, ¿verdad? Tienes tu renombre, entonces ahora mucho más tienes que fijarte, presentarte para tu esposo
para que tu esposo te luzca. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a un hombre, lucir a su mujer, sentirse orgulloso de ella. Entonces, hermanos, por eso muchos hombres que no conocen la palabra del Señor empiezan a desvalorizar a la mujer. Una es porque también la mujer se descuida demasiado y otra porque también el marido no le provee. Entonces, eso es en conjunto. El hombre provee en lo capacidad, en lo económico que él pueda, y la mujer aprovecha ese recurso y presentarse al marido, pues como dice aquí, sin mancha, sin arruga, pero hablamos metafóricamente, ¿verdad? Entonces, eso es un conjunto de dos. Esto va de la mano, hermanos. Así es, hermanos, porque varones, muchas veces la esposa llega y le dice al varón, le dice al marido, mira, me dice, ¿qué me notas? Me hice un cambio. Ajá. Ella fue y se cortó el cabello, se lo arregló, y el marido le pregunta a ella, ¿no lo notas? Y el marido se queda viendo y quizás dice la verdad, no lo nota. ¿Por qué? Porque ya perdió eso, ese rol que a él le toca de hermosear a su esposa, de la responsabilidad del marido es santificar el matrimonio. Y parte de eso es darle a la esposa su lugar, hermosearla, como dice en la palabra en Efesios, que dice, Cristo se presentó, se dio a sí mismo y para una iglesia gloriosa. Así también nuestras esposas deben de ser bellas en todos los sentidos, como dice mi esposa, o sea, no nada más físicamente, que se ve muy guapa y bonita, pero a lo mejor por dentro está con algún coraje, ¿no? En todos los sentidos, desde su forma de hablar para con uno, debe de ser también con unas expresiones de amor muy gratas, pero nosotros somos los primeros que debemos de dar pie a que eso suceda. Porque esa es la responsabilidad de nosotros, la santificación del matrimonio. El cuidar a nuestra esposa, sustentarla, amarla y cubrir sus necesidades. Vemos Efesios 5:28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Y ahí vemos, tenemos que amarla, atesorarla, hermano. Dios nos dio esa oportunidad, ese regalo de tener una esposa. ¿Cómo es posible que ahora que nos la dio, la estamos rechazando, que no la estamos valorando? Tenemos que enderezar el matrimonio. Por eso esta noche Dios nos ha permitido a través de su bendita palabra dirigirnos con estos textos bíblicos para que nosotros podamos quitarnos esos velos y poder corregir lo que no estamos haciendo bien, porque también como matrimonio, como varones, como esposos, tenemos puntos ciegos. Por eso es necesario que gracias a Dios en estos talleres de matrimonios se nos hablen sobre esos puntos ciegos para poder ver lo que nos está fallando, para enderezar nuestro camino y poder seguir caminando con la mano de Dios. Los esposos debemos de dar seguridad, debemos de ser proveedores, debemos de proveer, de dar lo necesario, de proteger, de cuidar, dar una seguridad financiera, una seguridad física, de proveer con protección, y también tenemos dentro de esa protección está la oración. En la provisión debemos de proveer también con la palabra de Dios, no solamente con lo necesario, que es el calzado, la comida, la casa, no. La provisión incluye la palabra de Dios. La protección incluye dar el sustento y oración. Y renovarnos cada día, tratar de ser mejores con la esposa, con los hijos, que cada vez con el paso de los años, del tiempo, que a lo mejor ya no estemos, pero los hijos van a recordar cada vez que hablen de nosotros con ese amor, con esa alegría,
¿verdad? Les vamos a dejar buenos recuerdos. Y que tiendan a imitar. O sea, los hijos toman los modelos de los padres. Si ellos ven unos padres que todo el tiempo están peleando, que todo el tiempo que el padre abusa de su esposa o que la esposa abusa del padre, lo tontea, lo mangonea, lo manipula, eso es lo que va a aprender la hija. Y eso es lo que va a aprender el hijo. Entonces, hermanos, busquemos toda forma de, como dice mi esposo, enderezar el matrimonio. Quizás no lo hemos llevado tan bien, pero pues precisamente esta es la palabra del Señor, como cada viernes. Para eso es taller de matrimonios, para que tú puedas medir cómo va tu matrimonio, qué es lo que te falta, qué es lo que, en qué vas bien, así que llevarlo. Hermanos, no busques consejo con amigos que no conocen la palabra, en revistas que no conocen la palabra. O sea, qué mejor consejero aquel, repito, que hizo y formó el matrimonio. ¿Quién mejor que el Señor? Entonces, nosotros hablamos de la palabra del Señor, no hablamos de nuestras ideas, sino de la palabra del Señor. Y nosotros mismos también vamos aprendiendo junto con ustedes qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. Hermanos, así es. Y hermanos, hay una parte aquí, un punto importante. Si usted quiere conocer a alguna persona, un varón, y saber si este varón es de fiar, hermano, hay varones que se expresan mal de sus esposas, de sus hijos. Hermano, cuando un varón habla mal de su esposa, se está agrediendo a sí mismo, está cayendo de ese nivel en el cual Dios lo puso. Es una persona que no es de confiar, no es de fiar. No. Es más, es una persona que no conviene ni tenerla cerca. No, aléjate de malas compañías, dice el Señor también. Porque no vas a obtener nada bueno de ella. Es importante, varones, que si por error ustedes hablaron en alguna ocasión mal de su esposa, pidan perdón a Dios y corrijan no volviéndolo a hacer nunca más, porque Dios nos quita de ese lugar y nos pone en la parte más baja. No podemos llegar a hacer eso. Hermanos, otras cosas que nosotros debemos de ser como proveedores, como buenos esposos, porque Dios nos los manda así es, debe de abundar la misericordia y el perdón en el hogar. El perdón es un arma muy poderosa que va a tumbar muros, va a tumbar argumentos. Cuando hay un perdón genuino, no va a haber nada que se levante en contra. Y eso es lo que nuestro Padre nos dice. Debemos de ser genuinos en el perdón. Y por último, hermanos, y algo muy importante para que nuestro hogar esté siempre bendecido, y es que debemos de crear un altar de oración. Varón, esposo, deja que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean danzando, que te vean que te desvelas estudiando la palabra, que te vean que tú alabas, que tú oras, que oras por ellos. No hay mayor protección y seguridad que le des a un hijo, el que te acerques a él por las noches, le des un beso y ores por él, ores por ellos. Hermano, es una bendición para uno y para ellos, porque esas son las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestros pequeños. Orar por nuestra esposa y no dejar que el día llegue, que la noche, que termine el día, que llegue la noche con un estorbo en ustedes. No debe existir. ¿Por qué se dice que es un estorbo? Porque, hermanos, el llegar enojados antes de acostarse a dormir, llegar con un enojo a la cama y no orar, el estorbo es este. Está el diablo, está en los pensamientos, tratando de buscar, si ya me la hiciste, ahora me la vas a pagar. Si me insultaste, me ofendiste. Hermanos, el perdón es la mejor arma que hay y debemos de ejercerlo antes de irnos a la cama. Entonces, esta es la palabra, hermanos, que el Señor en este día nos dio para ustedes. Amén. Y le damos gracias a Él porque pues es una palabra que la verdad
también a nosotros nos llega y debemos de practicarla, debemos de agarrarnos de ella para poder tener un buen matrimonio, para llevar una buena dirección como quiere nuestro Padre. Sí, hermano, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque nos quitaste estos velos, Señor, que el enemigo nos había puesto, Padre. Gracias por darnos esa luz, porque nos hacía falta, Señor, porque tu palabra nunca está de más, Padre, porque refresca, Señor, porque es agua viva, Padre, porque con esto, Señor, sabemos que tenemos, Señor, el poder, Padre, de poder enderezar lo que estábamos haciendo mal, Padre. Padre, sabemos que tu palabra, Señor, no regresa vacía, Padre, es una espada de doble filo, y hoy esa espada, Señor, quizás cortó a muchos, Padre, llegó a los tuétanos, Padre, pero era necesario ejercerla, porque a partir de esto, Señor, sabemos que estas son semillas que han caído en buena tierra, y gracias a ti, Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nos da, Señor, la oportunidad de mejorar cada día, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, nos esperamos el próximo viernes en la prédica de Iglesia de Matrimonios, recordándoles a sí mismo que no olviden congregarse. Los tiempos están cerca, hermanos. Cada vez están saliendo cosas, pues, que asustan, hermanos. Pero no debemos olvidar que nosotros estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Y el Señor es el que nos va a guardar y nos va a cuidar. Así que, hermanos, el congregarse es elemental porque ahí se encuentra la presencia viva del Señor. Entonces, hermanos, Amén. recuerden, somos Pan de Vida Norte, y todos los domingos hay 4 horarios diferentes: a las 9 de la mañana, a las 11, a la 1 y a las 5 de la tarde, hermanos, con las medidas necesarias, ¿verdad? Con cubrebocas, hermanos, pero los esperamos en Pan de Vida Norte, hermanos. Nos vemos y les bendecimos a usted, a su amada y a su familia, hermanos. Amén, hermanos. Bendiciones. Hasta Dios luego, los hermanos. bendiga. Nos vemos.